Apocalipsis. Introducción. Pastor Eliseo. El estudio del libro de Apocalipsis. Clase 2. Génesis capítulo 1, versículo 5 al 28. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ordenó y llenó la tierra. Cuando Dios decidió ser luz, relata especialmente cómo ordenó y llenó la tierra, y de igual manera también lo hizo con los cielos. Él había dejado todo en un estado tan glorioso que al contemplarlo dijo que todo lo que había realizado era muy bueno. Dios, tras tomar la decisión de determinar ser la luz divina, la manifestación creacional experimentó una transformación radical al iniciar la realización de todas sus otras obras a través del amor, la justicia, la bondad y la santidad. En su calidad de ser supremo, generó el universo con el propósito de disfrutarlo por sí mismo, a través de diversos espíritus angelicales y humanos en los que se diversificó, y a los que les proporcionó libre albedrío, para que cada uno
escogiera con su propia voluntad lo que más le gustaría experimentar de su gloriosa existencia. Dios es un ser infinito, una fuente creativa inagotable, y cada espíritu, según la intimidad y el conocimiento que obtuviera de él, podría experimentarlo y expresarlo de manera individual. El Creador, en su infinita sabiduría y benevolencia, les brindó a los espíritus humanos un cuerpo físico con el propósito que lo pudieran manifestar en la tierra, y los dotó como con sensores para que en cada experiencia vivida puedan percibir lo mismo que Dios experimenta en su interior. Por consiguiente, todo ser espiritual está provisto de sensores de emociones, sensaciones y sentimientos, con el propósito de que puedan experimentar la gloria de Dios. En consecuencia, según lo que un hombre percibe en su interior, puede entender que esa misma percepción se refleja en la experiencia divina. Al momento de crear, Dios, en su calidad de único espíritu existente, y debido a su omnisciencia, ya estaba en conocimiento de todo lo que iba a acontecer con el querubín Lucero, con Adán y con el resto de los espíritus en los que se diversificó por toda la eternidad. En el momento de la creación se produjo una simultaneidad en el tiempo eterno, porque a pesar de que cada espíritu posee un libre albedrío, Dios en su omnisciencia conocía con antelación de qué manera iba a utilizar dicha libertad, porque a pesar de haberle concedido la capacidad de ser independiente, todos los espíritus son una derivación de él mismo. Dios, en su omnisciencia, previó la rebelión de Lucero, que luego de pecar se convirtió en Lucifer, y también de Adán. Sin embargo, a pesar del daño que estos dos les infligirían a muchos espíritus creados, Dios no iba a interrumpir su plan original. Ya había determinado manifestar su amor a muchos espíritus que le iban a corresponder con su libre albedrío y le iban a permitir disfrutar de su creación a través de ellos. Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El ejército de ellos. En el presente versículo resulta imperativo comprender la razón por la cual Dios afirma que los cielos, la tierra y todo el ejército celestial de ellos fueron creados. Esto se debe a la insurrección de estos dos espíritus, principalmente el del querubín Lucero, lo que ocasionó que todos los espíritus iban a tener que definirse para determinar a qué ejército iban a pertenecer, si al del reino de la luz o el de las tinieblas. Como consecuencia de la insubordinación de Lucero frente a la voluntad divina, se generó una reactivación de la esencia del mal, la cual había sido originalmente expresada por el Creador como parte de la creación del universo y que posteriormente desechó de la personalidad que escogió para manifestarse ante su creación angélica y humana. Dios era plenamente consciente de la rivalidad universal que la mencionada rebelión iba a suscitar. En consecuencia, se hace referencia a los ejércitos creados en el cielo y en la tierra, por el conflicto espiritual que iba a provocar en todos los espíritus en los que se diversificó. Como es sabido, muchos ángeles caídos y también de seres humanos iban a prestar atención a las mentiras y engaños de Lucifer y se iban a rebelar contra su creador. Por consiguiente, se verían obligados a combatir contra los demás espíritus que decidieron seguir a Dios. De todas formas, aunque Lucifer, transformado en la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón, se convirtió en su enemigo y durante la rebelión arrastró a muchos, puesto que todo se trata de la esencia de Dios. Es importante destacar que el Señor sabe todas las cosas que van a ocurrir antes de que sucedan. Por lo tanto, debido a su omnisciencia, es imposible que un espíritu pueda sorprenderlo con alguna manifestación impredecible. Es crucial tener en cuenta que todo espíritu necesita, en primer lugar, de su permiso para obrar. Aunque Dios creó todo a través de su amor y dijo que era bueno en gran manera, el caos espiritual era inevitable, pero todo lo que iba a suceder con la revuelta estaba por fuera de su proyecto original, no era su voluntad. Aunque Él anuló el mal en su totalidad, al otorgar a los espíritus en los que se diversificó el libre albedrío,
existía la posibilidad de que alguno pudiera activar la esencia del mal. Esto fue precisamente lo que sucedió con Lucero. Puso en acción por su propia voluntad, nuevamente la esencia que ocasiona el mal, el lenguaje que provoca sufrimiento y genera desorden y vacío. Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Palabras influenciadas por el Espíritu Santo. De acuerdo con las Escrituras, Dios ordenó y colmó todo mediante la luz a través de la manifestación de su Hijo Jesucristo, ya que sus palabras estaban impregnadas del Espíritu Santo. No obstante, en un determinado momento del relato, la Escritura comienza a identificar a Dios con el nombre de Jehová. Si Dios ya no obraba a través de la combinación de sus dos esencias y había determinado ser luz eternamente, ¿por qué se hace reconocer por Jehová? Una vez que Dios perfeccionó y completó su obra creacional, en el transcurso del tiempo se produjo la rebelión del querubín Lucero, lo que resultó en la reaparición de la esencia del mal que Dios había eliminado de su personalidad, y esto influyó en el libre albedrío de los espíritus, contaminándolos. Tras su rebelión, Lucifer logró captar por medio de engaños a una tercera parte de los seres angelicales, degenerando también su esencia, y los volvió en contra de Dios. Por medio de esta insurrección, Lucifer acrecentó la presencia del mal en el Creador, ya que todo se trata de Dios. Lucifer logró con su rebelión enfrentar a Dios con él mismo. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El ángel de Jehová. El querubín lucero, como todos los demás ángeles, fue creado a través de la luz. La Escritura dice que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló maldad en su corazón. La perfección con la que fue creado le fue de tropiezo y dio lugar a su degeneración y permitió que el mal contaminara su esencia divina, la parte que le brindaba la perfección. Lucero tenía el control financiero del cielo y tras rebelarse contra Dios logró engañar a una tercera parte de los ángeles mediante contrataciones injustas y se unieron a su rebelión. Cada ángel que se volvía contra Dios hacía que éste se fuera contaminando cada vez más con la maldad, ya que todo gira en torno a él. En definitiva, lo que hizo Lucifer desde el momento en que pecó fue mezclar nuevamente las dos esencias de Dios, ya que con su pecado lo contaminó y lo hizo volver a su estado original cuando creó los cielos y la tierra. La luz identifica a Dios cuando se manifiesta como un padre, y Jesús es su Hijo. En consecuencia, este mal perpetrado por Lucifer ocasionó un daño tremendo en Dios porque le hizo perder la paternidad sobre todos los espíritus creados, y Jesús ya no puede ser reconocido como su Hijo, ya que el Padre y el Hijo son uno solo. Con la degeneración de Lucifer y los ángeles, también se descompuso esa relación. Por ese motivo, en el Antiguo Testamento ya no se habla del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Dios, el mismo que actuó en el principio, cuando creó los cielos y la tierra. En consecuencia, tras su descomposición espiritual, Dios se identifica con el nombre de Jehová, que hace referencia a su manifestación con ambas esencias, mezcladas la del bien y la del mal, actuando conjuntamente. A partir de ese momento, al perder su naturaleza pura, a su Hijo se lo reconoce como el ángel de Jehová,
y se le puede ver en el Antiguo Testamento, donde es nombrado varias veces y actúa en diferentes situaciones. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó de manera individual. Por tanto, la contaminación de Lucifer no llegó a todos, sino solo a aquellos que sucumbieron al engaño y traicionaron a Dios. Los ángeles que sabiamente superaron su astucia siguieron permaneciendo bajo el dominio de la luz. Sin embargo, Dios, que contiene a todos los espíritus, recibió la contaminación y perdió su personalidad escogida junto con su Hijo. Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Poco menor que los ángeles. En consecuencia, se observa que en determinados pasajes de la Escritura se habla de este momento en que el Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles que no se dejaron contaminar. No obstante, a pesar de ello, Dios le otorgó ser el creador de todas las cosas y poseedor de todo, a pesar de que su esencia se vio afectada por el mal. El Hijo de Dios, ahora convertido en el ángel de Jehová, continuó siendo el único medio a través del cual se transmitían los pensamientos de Dios. Solo a él lo coronó de gloria y de honra, y lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo puso debajo de sus pies. Tras haber entendido que el Señor creó los ejércitos del cielo y de la tierra, porque sabía lo que iba a pasar con Lucero y con Adán, se puede entender por qué Dios se identifica con el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová representa a las batallas corporales. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el primer libro de Samuel se puede apreciar que Jehová representa las guerras físicas. Por eso se le ve dando instrucciones para que en el contexto de las batallas se proceda a matar a niños e incluso a bebés, porque Jehová identifica la manifestación de las dos esencias del Creador. En este pasaje, Dios instruye al rey Saúl a través del profeta Samuel para que destruya a los amalecitas. Esta orden forma parte de un contexto histórico y teológico más amplio en la Biblia, donde los amalecitas eran enemigos constantes de Israel y habían atacado a los israelitas cuando salían de Egipto. La orden de destrucción total era una práctica común en los juicios divinos por parte de Jehová en momentos específicos de la historia. Es importante destacar que Jehová utiliza el mal para obtener un bien futuro, con el fin de que todo vuelva a la normalidad, para que otra vez se convierta en la luz y se pueda identificar nuevamente como el Padre Celestial de la creación espiritual y que recíprocamente lo amen. La obra de Jehová en el Antiguo Testamento tenía como finalidad preparar todo para que cuando Jesús viniera a la tierra engendrado por el Espíritu Santo, pudiera discernir espiritualmente cómo debía actuar para vencer la obra de Lucifer y de todos los integrantes del reino de las tinieblas. Por consiguiente, se puede afirmar que Dios experimentaba una profunda satisfacción con el rey David, puesto que éste siempre le consultaba sobre cómo debía actuar para vencer a sus adversarios. En cada victoria, el rey le dejaba a Jesús una nueva estrategia, de modo que, cuando éste viniera a la tierra, supiera cómo debía obrar espiritualmente para vencer al reino de las tinieblas.